verdad que me gocé muchísimo en las alabanzas. De verdad que el Señor está en este lugar. Y qué bonito es exaltar el nombre del Señor. Esos cánticos tenían unas palabras de exaltación hermosa. Y ese último canto de Se mueven las aguas, qué hermoso. Que ya no tenemos que esperar a que un ángel venga y descienda y mueva las aguas están constantemente moviéndose. El Señor ha puesto a nuestro alcance su gracia y su misericordia. Constantemente, hermano, no tenemos que esperar. Así que somos más que bendecidos en el Señor. Amén. Pues esta noche el Señor ha inquietado mi corazón para hablar sobre un tema, y es el caminar del cristiano. Nosotros como cristianos tenemos un caminar que seguir, una carrera, amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 22 del libro de Lucas, y vamos a leer unos cuantos versículos ahí. La vida cristiana es una carrera que empieza con un corazón arrepentido y un corazón lleno de agradecimiento por la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Pero esa carrera no termina hasta que el Señor nos llama a su presencia. Así que puede ser una carrera bastante larga en años humanos, porque en la eternidad de Dios esto no es nada. Pero puede ser una carrera bastante larga hasta que el Señor nos llama a su presencia, o si estamos dentro de ese tiempo, hasta que el Señor venga. Amén. Y durante nuestro caminar vemos que algunos de nosotros pudiera experimentar el desánimo y sentirnos como que no tenemos fuerza para seguir. Y la Biblia, yo quiero saber, yo le digo, Señor, ¿por qué nos llega el desánimo? ¿Por qué puede que el desánimo llegue a nuestras vidas? ¿Y qué herramientas nos da el Señor para poder combatir el desánimo? La Biblia nos da ejemplos de hombres que fueron victoriosos, pero que en su caminar pudieron haber experimentado el desánimo, y algunos de ellos hasta volvieron atrás. Pero el Señor los volvió a restaurar, así que tenemos esperanza en el Señor. Y uno de esos hombres, que es del que vamos a hablar un poco hoy, es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Vamos entonces a ir al versículo 31 del capítulo 22 de Lucas. Amén. Y vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú me niegues que me conoces, antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Vamos a brincar al versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron, hablando de Jesús, y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Y Pedro salió afuera, lloró amargamente. Amén. Le voy a pedir a nuestra hermana Katy que ore para presentarme delante del Señor. Señor, habla, dándote gracias, Señor, aquí están tus siervos, Padre, deseando una palabra fresca, Señor, que sea tu santo ánimo, Señor, glorifícate, Señor, aleluya, que sea tu Señor, pasar un carbón encendido sobre sus labios, que traiga, Señor, palabra, la necesidad, Señor, de tu pueblo, úsala para la gloria de tu nombre y que podamos siempre ser edificados como siempre lo hemos sido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. De todos los apóstoles que nosotros leemos en la Biblia, Pedro es uno de los que la Biblia nos da muchos detalles. Y Pedro era uno de los apóstoles que había caminado con Jesús prácticamente todo el ministerio de Jesús, 3 años y medio. Y en su caminar, él aprendió directamente de Jesús todas sus enseñanzas. Pero a pesar de esto, Pedro era un hombre que tenía defectos. Él era impulsivo, orgulloso y confiaba en sus propias fuerzas. Gran error. Y eso lo podemos ver cuando el Señor le dijo en el versículo, en Mateo 26, 31, el Señor le había dicho a todos los apóstoles, ellos estaban en el Getsemaní, era la última noche, eso fue después de haber comido la cena de la Pascua. El Señor había ido con sus apóstoles al Getsemaní para orar. Y el Señor le había dicho a ellos, todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Todos ustedes se van a escandalizar de mí. Así lo dice la Escritura. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero Pedro, en su carácter impulsivo, brincó y dijo, no, Señor. Aunque todos los demás, eran estaban ahí 11 apóstoles, aunque todos mis demás compañeros pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Él estaba muy confiado en sí mismo, estaba bien confiado, yo no voy a perder la fe en ti. Y si aún tuviera yo que morir por ti, yo moriré por ti. La fe de Pedro iba a ser probada esa misma noche. Esas palabras iban a ser probadas esa misma noche. Pero aún con todos sus defectos, el Señor en su amor le dio a Pedro el privilegio de ver milagros y experimentar milagros que los demás no pudieron hacer o no llegaron a hacer. Y uno de ellos fue que Pedro pudo caminar sobre las aguas. De todos los apóstoles, él fue el único que caminó sobre las aguas. Y Pedro y otros 2 apóstoles tuvieron la oportunidad de ver a Jesús transfigurarse y oír la misma voz de Dios, confirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Así que mientras Pedro estaba con el Señor, él era un hombre bien valiente, porque él sabía muy bien quién era Jesús y él conocía muy bien su poder. Él sabía que si ellos estaban en peligro, el Señor fácilmente podía pedir al Padre que mandara una legión de ángeles para que lo defendieran. Y él lo podía hacer. Pero eso no estaba dentro del plan de Dios. Y era lo que Pedro no entendía. Que el plan de Dios para Jesús y aún para ellos los apóstoles era otro. Perdón, hermanos. Por eso, cuando llegó la prueba, la tribulación, Pedro reaccionó humanamente. Pedro no estaba preparado para la prueba, para la aflicción, para la tribulación. Él no estaba preparado. Y llegan a buscar a Jesús. Y la primera acción o reacción que tuvo Pedro fue la de sacar la espada y cortarle la oreja a uno de los soldados que venían por él. Y yo digo, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos viene la prueba? Porque hermanos, déjenme decirle, cuando la prueba y la aflicción llega, cuando nosotros estamos todavía en la paz y hablamos de la aflicción, pensamos que vamos a estar completamente fuertes para resistir o para enfrentarla. Pero cuando llega la tribulación, cuando llega la aflicción, es como si fuera un golpe que nos pega de repente y nos damos cuenta, wow, no estaba tan preparada como yo pensaba.
Pero gracias a Dios que la fortaleza viene del Señor y no de nuestras propias fuerzas, que era lo que Pedro no entendió. Era lo que él todavía no había conocido. Amén. Amén. Ahora, Jesús, el Mesías, el líder, Pedro, por quien Pedro había dejado todo, está siendo apresado. El que hacía unos minutos, él había afirmado que moriría por él, ahora va a comenzar a probar esa fe. Ahora la fe de Pedro va a ser probada y él empieza a seguirlo de lejos. Dice, yo moriría por ti si fuera necesario. Pero dice la palabra que Pedro empieza a seguirlos de lejos. Ni siquiera se deja ver mucho, no vaya a ser que se lo lleven a él también. Empieza a seguirlos de lejos. Y perdón, está un poquito estrecho. Y la fe de Pedro comienza a ser probada. Vamos a volver ahora al versículo 22 donde estábamos leyendo. Dicen que se llevan a Jesús, gracias pastora. Se llevan a Jesús, dicen que la casa del sacerdote, él está en el patio de la casa, o lo llevan a la casa del sacerdote y en el patio hay otras personas ahí, están calentándose porque hacía frío y Pedro buscó la manera de cómo acercarse. Pedro era un poco valiente porque de todos los demás apóstoles fue el único que se acercó más que los demás. Él estaba ahí, de lejitos, rogándole a Dios que no lo reconocieran. Pero se acerca él y alguien, una criada de las que trabajan ahí lo ven y dice, pero tú eres uno de ellos. La primera prueba. Pedro tuvo la oportunidad, recordando lo que el Señor le había dicho, de él reivindicarse y decir, bueno, esta es mi oportunidad para que mi Señor vea que yo sí voy a cumplir lo que yo le dije. Pero no lo pensó dos veces, inmediatamente reaccionó y le dijo, no, yo no sé quién él es, yo no lo conozco. Y inmediatamente después dice que otro que también lo vio, le dice, pero tú eres uno de ellos. Y él le dijo, no, no lo soy. Y la tercera vez otro le dijo, sí, porque tú eres Galileo, tú tienes que ser uno de ellos. Y no había él terminado de negar a Jesús la tercera vez, cuando el gallo cantó. Dice que él salió de ese lugar y lloró amargamente. Pedro estaba completamente destrozado. El Señor lo había volteado a mirar y él recordó las palabras que hacían unos minutos, porque no eran días que habían pasado, hacían unos minutos que el Señor le había dicho. Y Pedro se sintió destrozado. Yo me pongo a pensar, cuando uno le falla al Señor, que el Espíritu Santo te redarguye, cómo se siente uno completamente destrozado. Y Satanás a veces aprovecha esa oportunidad cuando uno está derrotado, mas no destruido, dice la palabra. Derrotado en el suelo, empieza a tirarte dardos a tu mente de culpabilidad que te hacen pensar o que te quieren llevar a pensar que tú no tienes perdón de Dios. Y Pedro ha negado al Hijo de Dios. Ha negado a este hombre que durante esos 3 años lo único que él recibió de parte de Jesús era amor. Que él estaba seguro que era tanto el amor que él sentía por Jesús, que si fuera necesario él moriría por él. Pero pronto se dio cuenta de que su propia fuerza no era suficiente para él mantenerse fiel a la promesa o fiel a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué nos llega la prueba? Es la pregunta. En la escuela dominical, para los que estaban aquí hace un par de domingos, hablábamos que cuando uno se convierte al Señor, qué lindo sería que inmediatamente, acabándonos de convertir, nos recogiera el Señor y nos llevara al paraíso. Amén. Para que no tuviéramos que pasar así como Pedro por una prueba que nos hiciera llorar, fallarle al Señor de tal manera. Qué bonito sería que nos recogieran a todos y nos llevaran a un lugar donde no pudiéramos pecar. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que estemos aquí,
que seamos luz en la oscuridad, que seamos luz a los demás, aquellos que necesitan al Señor. Pero la prueba es parte de la vida cristiana. Dice la palabra que Dios prueba ¿a quién? Al justo. Dios prueba al justo. Y si somos considerados justos, y si somos considerados sus hijos, Él nos va a probar. Y lamentablemente, de la única manera que podemos ser probados es a través de la tribulación y a través de la aflicción. No hay ninguna otra manera. La tribulación y la aflicción, gracias hermano, la tribulación y la aflicción son ataques del enemigo, hermanos. Son ataques del enemigo. Pero y la intención del enemigo es hacernos caer. Pero el Señor usa la tribulación y la aflicción para probarnos, dice la palabra. Él la usa para probarnos a cada uno de nosotros. Por eso le dijo el Señor a Pedro en Lucas 31, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos o sacudirlos como a trigo. Así que Satanás es el que obra la aflicción, pero Dios es el que nos prueba. Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. El Señor no nos quita de la aflicción. La aflicción es inevitable, va a venir. Y va a venir, seamos cristianos o no, porque podemos ver que en el mundo las personas también sufren aflicciones. La diferencia es que nosotros tenemos la fortaleza que nos da el Señor. No tenemos que pasar por la aflicción solos. Amén. Así que la intención de Satanás va a ser siempre destruirnos, hacernos pecar, fallar, hacernos caer. Pero Satanás no puede afligir al cristiano, como ya vimos, a menos que el Señor le dé la autorización. Así que podemos estar seguros en el Señor, que el Señor tiene el control de todas las cosas y que Él no nos va a hacer pasar por aflicción más grande de la que podemos soportar. Y podemos ver en eso a Job, como el Señor de igual manera le permitió a Satanás, pero Él le puso límites. Él le puso límites. Así que cada uno de nosotros como cristianos podemos estar confiados, seguros de que estamos escondidos en el Señor. Y que cuando llegue la aflicción de parte de Dios viene la aflicción, pero cuando Satanás nos ataca podemos confiar de que no vamos a ser afligidos más de lo que podemos soportar. Amén. ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Por qué nos prueba? ¿Cuál es el propósito de la aflicción, de la prueba? La prueba es un examen. ¿Y qué es lo que revela este examen? Nuestra condición espiritual. Revela la condición de nuestra fe. Es lo que revela la aflicción. Podemos ver en Pedro que pronto él se dio cuenta que su fe no estaba en el lugar correcto. Y pensando yo en Pedro, en la fe de Pedro, yo dije, oye, pero Pedro tiene como una fe intermitente. Se prende y se apaga la fe de Pedro. Pedro le dice, Señor, llámame, yo quiero ir a ti. Y él le dice, ven. Y él empezó a caminar, y a la mitad del camino se le apagó la fe. Así es que no podemos tener fe intermitente, hermanos, porque a la mitad del camino podemos ahogarnos, amén. A través de la prueba también, el Señor nos perfecciona. Así que la prueba tiene la intención de que nosotros conozcamos nuestra condición y también que nosotros seamos perfeccionados en el Señor. Dice la palabra en Santiago 1, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe, confirmando que es nuestra fe la que está siendo probada. La actitud que nosotros debemos de tener en medio de la prueba es paciencia.
paciencia, debemos ser paciencia. Tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Pensar en tener gozo en medio de las pruebas como que no tiene sentido. Pero saber que la prueba tiene un propósito, como dice el siguiente versículo, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Así que la actitud es de tener paciencia en medio de la prueba. Y el gozo está en saber que el Señor está haciendo una obra para que podamos ser perfectos y cabales. Así que hay un propósito para que nosotros podamos llegar a la perfección de Cristo. Amén. Amén. Sin que os falte cosa alguna. Así que no vamos a tener esa fe intermitente de Pedro. No nos va a faltar cosa alguna. Así que nosotros somos probados como el fuego. El oro es probado por el fuego. Dice, la palabra nos da ese ejemplo. Nosotros no conocemos mucho de eso, pero sabemos que el oro es probado en el fuego. Y ese fuego intenso, que duele para nosotros como cristianos ser probados, lo que hace es que purifica la piedra, purifica el metal. Y todo aquello que es imperfecto se desprende del oro. Y cuando ha terminado el proceso de purificación por el fuego, sale puro, sale el oro puro. ¿De qué manera somos probados? Como ya les había dicho, el Señor utiliza las tribulaciones. Las tribulaciones es cuando somos perseguidos, cuando somos atacados. Una vez que nosotros venimos al Señor, empiezan inmediatamente los ataques. No sé si se habrán dado cuenta que empiezan los ataques. Es como si Satanás es el que usa a las personas. Y inmediatamente las personas cambian de actitud hacia nosotros. Ya sea en el trabajo, sean nuestros amigos, nos abandonan, pero no nos abandonan sin antes atacarnos. Unos familiares dentro de nuestra casa nos dan la espalda. Y eso no es nada fácil de enfrentar ni de vivir todos los días. Marco me había contado que su primo fue el primero que vino al Señor hace muchos años. Y él estaba bien contento, bien gozoso. Pero todos se empezaron a burlar de él y no duró mucho, ¿verdad? Ahí terminó su caminar. Así que qué lástima que no haya podido echar raíces para que haya podido mantenerse en el Señor. Somos probados a través de la aflicción. Somos afligidos cuando nos enfermamos. Y no cualquier enfermedad, no es una gripecita, pero cuando uno le llega una enfermedad de gravedad, una enfermedad donde nuestra vida está, donde podemos perder nuestra vida, donde estamos pasando dolores como es el cáncer, que el cáncer es una enfermedad muy dolorosa. Qué difícil es en esos momentos pasar esa prueba. Es difícil. Cuando estamos en esa situación o cuando perdemos el trabajo y vemos que no tenemos suficiente dinero para pagar los biles, es difícil en esos momentos. Y es ahí cuando muchos empiezan a desanimarse. Cuando llega la prueba, cuando llega esa aflicción, cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez a la casa, es ahí cuando muchos comienzan a desanimarse como Pedro. Cuando la fe empieza a flaquear. Y como Pedro empiezan a seguir al Señor de lejos. Yo no sé si se habrán dado cuenta, pero ha pasado que cuando llega la aflicción, como que la gente no quiere buscar al Señor. Algunos. Como que es automático que ya no siento el gozo del Señor. Y así como Pedro empiezan a mirar al Señor de lejos y de lejos y de lejos. Lo bueno es que el Señor no nos deja que nos alejemos mucho. Eso es lo bueno. El Señor no nos deja que nos alejemos mucho. Pero la Biblia nos da armas. La Biblia no nos deja desarmados, sino que la Biblia nos da armas para que cuando llegue la prueba, para que cuando llegue la aflicción, nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Y que estemos preparados. Amén. El Señor le había dicho a Pedro, cuando estaban ahí en el Getsemaní, ya le había advertido el Señor a Pedro
que Satanás había pedido para zarandearlo a él. A él no, a todos los apóstoles. Y el Señor le había dicho a Pedro la clave: oren para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. Así es que ustedes pueden vencer esta prueba que le vienen orando. Oren para que no entren en tentación. Pero dice la palabra que estaban todos tan cansados que se quedaron dormidos. Y cuando llegó la prueba, pues no estaban preparados. No estaban preparados. El Señor se había apartado para orar, porque a Él le gustaba apartarse para orar. Y cuando regresa encuentra a los apóstoles dormidos. Cuando llegó la prueba ya no era hora de orar. Ya no, era hora de responder, de actuar. Por eso es que dice la palabra que tenemos que estar preparados antes. Como todo buen soldado. No podemos llegar a la guerra con un arma sin saberla usar para ver si en el medio de la batalla aprendemos cómo se usa. No vamos a durar mucho. No vamos a durar mucho ahí. Y la oración es un arma poderosa para poder resistir, pero para poder resistir la prueba vamos a necesitar más que la oración. Y es lo que nos dice la palabra. Como buen soldado de Jesucristo, Él nos ha provisto de la armadura de Dios. Así que vamos a buscar Efesios, vamos a buscarlo rapidito para que vamos a ir leyendo ahí. Ya no me voy a tardar mucho, hermanos, les prometo. Él nos ha provisto de la armadura con la que debemos vestirnos todos los días para poder resistir y estar preparados para cuando llegue la prueba. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fortaleza, una vez más, viene del Señor. Fortaleceos en el Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios, no de la mitad, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Hermanos, no es contra el vecino, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Así que la clave la tenemos. Vamos a poder resistir en el día malo si tomamos toda la armadura de Dios y, habiendo acabado la prueba, estar firme. Amén. Amén. Así que la palabra nos declara que la lucha no es contra el compañero de trabajo, no es contra nuestro familiar, sino que la guerra es una guerra espiritual. Que a pesar de que nosotros estamos enfrentando a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestro compañero de trabajo, quien está detrás de cada uno de esos ataques que vienen de esas personas que usted conoce, son principados, son potestades, son huestes de maldad que están trabajando, utilizando a esas personas para hacerlo caer, porque esa es la intención de Satanás, hacernos caer, hacernos volver atrás. Así es que las armas con las que debemos pelear no son nuestra boca para nosotros defendernos y gritarles, no. De igual manera que los ataques son espirituales, las armas que debemos usar también son espirituales, si queremos tener la victoria. Así es que Dios nos provee una armadura que tiene 7 piezas, para que podamos, con las que nos debemos cubrir cada día. Y vamos a ver cuáles son cada una de esas piezas, empezando en el versículo 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Así que imagínense con un cinturón, y es el cinturón de la verdad. Dice en Proverbios 6:16 que hay 7 cosas que abomina a Dios, y entre una de ellas está la mentira. La lengua mentirosa es una de las cosas que abomina a Dios. Y dice en Apocalipsis que ningún mentiroso va a heredar el reino de los cielos.
Amén. Así es que somos exhortados a basarnos en la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? No mi verdad, no es mi verdad, porque las verdades de cada uno de nosotros pueden ser relativas, pero en la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que vamos a encontrar la verdad en Dios. Amén. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza es un elemento del traje de la armadura que le cubre el torso, adelante y atrás. Y esto protege al soldado, protege su corazón y sus órganos vitales de una herida de muerte. Así que la palabra nos llama que nos vistamos de la coraza de la justicia. La coraza de la justicia, pero la justicia de Dios. En el libro de los Romanos nos dice que somos justificados a través de la sangre de Cristo por la fe. Así que tenemos que vestirnos de eso, porque cuando Satanás quiera venir a atacarnos con acusaciones y reproches, haciéndonos recordar nuestros pecados pasados, la justicia nos va a proteger y nos va a evitar que esos dardos del enemigo lleguen a nuestro corazón. Amén. Y calzados con el apresto de la paz, con el apresto del evangelio de la paz, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, sabiendo que la paz solamente la encontramos, la verdadera paz la encontramos en el Señor. Así que el calzado que nos da el Señor nos impulsa a proclamar la verdadera paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ustedes saben lo que es un escudo, ¿verdad? El escudo lo cargan aquí en la mano, en el antebrazo. Y eso nos protege todo el cuerpo. Podemos usarlo para proteger todo el cuerpo. Y la función específica de la fe es apagar los dardos que vienen del enemigo, del maligno. Y la fe hace inefectivos los ataques. Cuando Satanás te quiera venir a atacar, ya sea por palabra, por acusaciones, no va a tener ningún efecto en ti cuando tú tienes tu fe en el Señor. Y la fe te va a proteger, no importa de qué lado venga, no importa por dónde te venga el ataque. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que te cubre toda la cabeza. Un casco que te cubre toda la cabeza. Y podríamos decir que la cabeza es el asiento de la mente. Amén. El objetivo de Satanás siempre ha sido atacar nuestra mente. Atacar nuestra mente. Así que el casco de la salvación nos va a proteger para que no dudemos de la obra que el Señor ya hizo por nosotros. La obra de salvación que Él hizo por nosotros. La salvación, dice la palabra, que es nuestra esperanza. Si nosotros caminamos diariamente porque tenemos la esperanza de que vamos a obtener la salvación, bueno, ya somos salvos en el Señor. Amén. Pero que cuando llegue el momento de la ira, dice la palabra que nosotros no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Amén. Amén. Y la espada del Espíritu. Tomando la espada del Espíritu. Los otros elementos que habíamos mencionado son elementos, lo que le dicen, defensivos, ¿verdad? No son de ataques, son defensivos, son elementos que nos van a cubrir, que van a evitar que esos dardos del enemigo nos hagan daño. Nos protegen, nos cubren para que no nos hagan daño, pero la espada es para atacar, pero que vamos a atacar es a Satanás. Para atacar, vamos a atacar a Satanás con la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Dice la palabra que mientras Jesús estaba en el desierto, ayunando los 40 días y los 40 noches, Él usó muy bien la espada de la palabra del Señor. Y dice que fue en ese momento donde Satanás se fue, donde Satanás lo dejó solo por un tiempo, porque sabe que Satanás no se va para siempre de la vida de nosotros, pero que después que Jesús se defendió con la palabra, Satanás lo dejó. Así que debemos aprender a usar la espada para que Satanás no deje, aunque sea por un rato. Amén. Y orando, el último elemento, ahora sí,
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Pero la oración es parte de la armadura. No podemos llegar solamente a la oración e ignorar los otros elementos. Porque para que nosotros podamos tener la victoria, necesitamos todos los elementos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor se fue al mar donde estaba Pedro. Porque Pedro, en su dolor, en su decepción, en su flaqueza y en su desánimo, regresó atrás. Pedro regresó con otros de los discípulos a pescar. El Señor le había dado a él la promesa, le había dado a él el ministerio de ser pescador de hombres. Pero él olvidó eso y volvió atrás. Volvió atrás a la barca, al mar. Y allá lo fue a buscar el Señor. ¡Qué maravilloso es el Señor! Amén. Así que cuando nosotros a lo mejor nos veamos en una situación donde nuestra fe flaquee y lleguemos a caer, no nos vayamos muy lejos. Recordemos que en el Señor hay restauración. Amén. En el Señor hay vida. El Señor no le sacó en cara. Él no le dijo: Pedro, ¿te acuerdas que me fallaste allá? Yo te voy a perdonar, pero ¿te acuerdas? No. El Señor con lazo de amor viene a donde Pedro y le dice: Pedro, tú me amas. Tú me amas. Y él, yo me imagino que se sentía: oh my gosh, Señor, ¿no te acuerdas lo que te acabo de hacer? No, no me acuerdo. Tú me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Aquí te doy, reanudo el ministerio que ya te había dado desde el principio. Apacienta mis ovejas. Y sabemos la vida de Pedro, que fue un hombre victorioso en el Señor. Ya Satanás no pudo zarandearlo como lo había hecho con él antes. Y se cree que hasta murió, ahora sí murió como un mártir por el Señor. Así que de la misma manera, las pruebas vienen a nuestras vidas y es para fortalecernos. Y si a lo mejor en el proceso de la prueba llegáramos a flaquear, estemos confiados y no nos vayamos muy lejos. Y cuando el Señor nos llame, para que regresemos, hermanos, no digamos que no. Díganle: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Y deje que el Señor vuelva y lo restaure. Amén. Y así como dice en Hebreos, Hebreos capítulo 12 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que no nos podemos ir rápido. El pastor sabe, porque él dice que ha corrido maratones. Si uno empieza corriendo demasiado rápido, no va a llegar al final. Tiene que ir corriendo a un paso estable, ¿no? Un paso estable. Así que corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, mirando al blanco. Si miramos al blanco, no vamos a ver los problemas que tenemos alrededor. Puestos los ojos en Jesús, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Pues déjenme leerle el último versículo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Así que siempre consideremos a Jesús. Consideremos la vida que Él tuvo que vivir, las aflicciones que Él tuvo que pasar. Y eso nos va a fortalecer, porque como dice Pablo, no hemos sufrido hasta la muerte como Jesús. Así es que esto nos llene de ánimo, que nosotros nos podamos refugiar en la palabra del Señor, haciendo lo que nos manda, para que cuando llegue el día malo, el día de la prueba, podamos estar firmes. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle al Señor